Continuar con nosotros. Seguimos pues con este tema que sorprendió a todo el mundo, la entrega y detención de Ismael El Mayo Zambada, fundador y líder del cártel de Sinaloa, junto con un hijo del Chapo Guzmán, su hijo menor, Joaquín Guzmán López, en un aeropuerto privado de El Paso, Texas. Información ya confirmada por el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, por el Departamento de Justicia de aquella nación. Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa hace poco, menos de una hora, Merrick Garland. Agradezco a Gabriela Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio, que como cada jueves nos acompañe. Desde Washington, con nosotros me enlazo contigo. Gaby, ¿cómo estás? Juan, muy buenas noches. Un gusto ahora enlazarnos, como bien dices, desde la capital de los Estados Unidos. Oye, ¿cómo ves esta entrega, detención de pues el líder del cártel de Sinaloa, de su fundador y de un hijo, el menor de quien fue su socio y también detenido en los Estados Unidos? Hay pues varios análisis. Hablaba con Roy Campos hace unos minutos sobre cómo piensa que moverá las aguas en las elecciones de los Estados Unidos, y me dice que es uno de muchísimos elementos que están favoreciendo al Partido Demócrata. Yo te pregunto también, antes de hablar sobre este tema, ¿cómo afecta la relación bilateral en estos momentos entre México y Estados Unidos? Entendido que afectar no es negativo, necesariamente puede afectar para bien o para mal, sobre todo por las labores conjuntas del gobierno de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en cuanto a pues la guerra en contra de los grupos de la delincuencia, o más bien la atención que se está dando para pues impedir que se siga transportando drogas hacia los Estados Unidos desde nuestro país. Pues como bien comentas, Juan, esta nota tiene un impacto muy positivo en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, no solo en el contexto electoral, sino que demuestra que se puede combatir a los cárteles de la droga con inteligencia y cooperación internacional. Y esto deja a un lado, o al menos lastima fuertemente, el discurso de Trump, que nada más habla de bombardeos y de violencia. Entonces, este mensaje de inteligencia y de cooperación internacional es fundamental. Hay que recordar que para los Estados Unidos combatir a los cárteles de la droga y particularmente a los provenientes de Sinaloa es de vital importancia literal, porque el fentanilo está matando a cerca de 100,000 personas al año en los Estados Unidos. Ujú. Y también hay que decirlo, va a ser muy interesante dar seguimiento a estos juicios en los Estados Unidos. Ahora bien, si nos vamos al tema electoral, también hay lecturas bien interesantes, porque Kamala Harris se ha colocado a sí misma en su historia como fiscal y ha hecho este contraste entre la Kamala fiscal frente al Trump delincuente, al Trump criminal. Y en este sentido hay que resaltar que Kamala Harris, desde el año 2011, cuando tomó posesión de la oficina de fiscal, visitó el muro fronterizo y anunció una serie de acciones contra los cárteles mexicanos. Ujú. Y 2 años más tarde, en 2013, un juez de la Corte Federal del Distrito Sur de California fue que inició una acusación a 3 miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos su líder Ismael Zambada y sus 2 hijos, tanto Ismael Zambada Imperial e Ismael Zambada Sicario, la cual concluyó en la detención del segundo de ellos en noviembre de 2014 y su posterior extradición en 2019. Entonces, esto sin duda tiene no solo sí el reflejo inmediato en la relación bilateral, que en sí mismo es muy importante, Juan, que demuestra que la cooperación, que demuestra que se pueden combatir a los cárteles de la droga desde la justicia y las instituciones, pero también seguramente va a ser utilizado por Kamala Harris, fortaleciendo ese papel como fiscal y como la voz que puede hablar de la justicia en los Estados Unidos. Gabriela Cuevas, esto se da y es la nota desde la tarde que se dio a conocer esta entrega y detención, pero sucede al mismo tiempo en el que en el sur del país, en nuestra frontera sur, 800 mexicanos cruzaron la frontera entre Chiapas en dirección a Guatemala, huyeron mexicanos hacia Guatemala y huyeron de las acciones y la violencia perpetrada por el crimen organizado en este territorio, en el estado de Chiapas. ¿Y sabes qué, Gaby? Violencia generada por distintos grupos delincuenciales. Uno, el del Mayo Zambada. ¿Cómo ves esta coyuntura? Así es. Yo creo que, mira,
Primero, México también debe actuar en consecuencia, Juan, a lo que está sucediendo. Sabemos que cuando se detiene a los jefes de los cárteles, vienen reacomodos internos. Y ahí lo que es muy importante es que el gobierno mexicano actúe con inteligencia y con contundencia para que no solo no puedan reorganizarse, sino que también ir mucho más adelante y detener de una vez por todas a estos cárteles de la droga, que hoy hay que decirlo, en el sur de Chiapas no es solo un movimiento de droga, es también crímenes contra la gente, contra los migrantes, contra los pobladores, están reclutando chavitos para convertirlos en sicarios. Entonces, sí es muy importante también que el gobierno de México utilice esta coyuntura tan importante para desarticular a las bandas criminales de una vez por todas. Así es, y bueno, sí, tú acabas de señalar problemas muy añejos en el estado de Chiapas, disputa de tierra, asuntos religiosos, desplazamientos forzados por asuntos religiosos y también por asuntos políticos que disfrazaron de asuntos religiosos y ahora la presencia del crimen organizado. Estaremos pendientes, Gaby Cuevas, como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado.